Buenas tardes, soy el estudiante Diego Alejandro García Ceballos. Mi video va a ir planteando tres escenarios diferentes. El primero de ellos son los elementos característicos del sistema mundo para dar respuesta a esas tres preguntas que nos plantea el docente. Importante que mi relato lo voy a basar en 6 cuestionamientos importantes sobre el sistema mundo, donde abordaré las características especiales y explícitas de un poco de sus antecedentes para entender cómo impacta el presente y el futuro. Y vamos a comenzar con los antecedentes. El sistema mundo no es un tema nuevo, es un tema que se viene presentando aproximadamente en el siglo XVI, viene con un crecimiento importante en el siglo XVIII, pero va de la mano con ese crecimiento capitalista en el mundo, ese capitalismo que intentó de manera positiva, porque lo logró, controlar las hegemonías de la economía en el mundo. Situaciones como la Revolución Mundial de 1968 son el punto de quiebre en el que las personas, más que todo las personas de la mano de obra de los trabajadores, comenzaron a entender que era el escenario perfecto para comenzar a oponerse a ese capitalismo que quizás abarcaba y quitaba algunos de los derechos de los trabajadores. Situaciones como la Revolución Francesa y ya esa lucha que se vivía antiguamente contra las monarquías nos daba a entender de que las manos obreras podían derrocar poderes tan fuertes y hegemónicos en esa época. Y vamos a hablar un poco de la revolución de 1968, y esa revolución de 1968 se da con base a la hegemonía de control de los Estados Unidos para esta época. Pues para nadie es un secreto que después de la Segunda Guerra Mundial, donde la victoria fueron los grandes aliados, los países aliados, pues uno de los grandes países que pudo aprovechar de buena manera la expansión territorial fue Estados Unidos, a través de su política internacional, política que lo llevó quizás a la guerra de Vietnam, de acuerdo a estas diferencias entre el socialismo y capitalismo. Pero quizás la opositora en esa época era la Unión Soviética, y nos referimos a nuevamente 1968 porque la Unión Soviética pues estaba un poco pasiva y débil para hacerle frente a ese crecimiento capitalista que estaba liderando Estados Unidos. La ineficiencia de esos movimientos de la vieja izquierda fueron considerados en ese momento como un statu quo, lo que hizo y fue necesario pues que obviamente comenzaran a resurgir poderes obreros para poder derrocar esas grandes empresas que se estaban expandiendo en tiempo récord en esta época de la historia. Pero el segundo cuestionamiento es dónde está la hegemonía. La hegemonía gira en torno a esa riqueza que se logra obtener con la especialización de los procesos, y a través de la especialización de los procesos obreros lograr una expansión importante a través de los muchos canales de comunicación comercial para esa época, marítimos y demás, ferroviales. Es importante mencionar que esta hegemonía rompe la historia de la hegemonía manu militari que había antes o hace muchos años, donde era claro que las naciones que tuvieran los imperios militares, los gobiernos militares, los grandes ejércitos, pues podían gobernar gran parte del mundo. Esta hegemonía que comienza a crecer y comienza a reemplazar, reitero, ese manu militari, comienza a entender que el poder se puede obtener si se logra un control económico en todo el mundo. Y aquí es donde abordamos el tercer cuestionamiento, pero ¿cómo se crea esa geocultura? ¿Será que los países capitalistas tienden a actuar y pensar de la misma manera? El sistema capitalista no reúne como tal una marcación cultural. Es la diversificación de culturas, religiones y comportamientos
que se expresan únicamente con el deseo de poder expandir sus economías. Básicamente que solamente se necesitan de los intereses económicos de varias personas para poder expandirse. Luego no hay una necesidad cultural bien marcada, sino como tal es una geocultura. Y aquí nace el cuarto cuestionamiento y es que qué forma el sistema mundo, qué es el sistema mundo. El sistema mundo debe estar explícitamente alineado al poder, prácticamente que el sistema mundo es una particularidad especial de quienes sustentan el poder, es decir, de los gobernantes. El sistema mundo también va a estar organizado por estados, por las naciones, por sistemas internacionales, compañías de producción que pues, obviamente son las principales protagonistas de ese crecimiento económico y por ende esa hegemonía, marcas, las grandes marcas en el mundo. Basta solamente con citar ejemplos como Coca-Cola, quien pues para nadie es un secreto el control hegemónico sobre la producción de bebidas refrescantes que tienen en el mundo, y las clases sociales que son muy importantes en esta forma de concentración del sistema mundo. Y seguimos analizando un poco a través de mi cuestionamiento número 5, donde me pregunto por qué se genera ese cambio de hegemonía. Ya hemos indicado que el sistema mundo, algunas personas lo llaman globalización, cambia a partir del siglo XVI. Antes del siglo XVI pues era un sistema totalmente capitalista, donde se vulneraban obviamente los derechos de la clase obrera, interesaban o eran importantes esos grandes capitales y feudales. Y en el siglo XVIII se registra un gran crecimiento capitalista. Eso hace que las bases obreras comiencen a entender que este sistema ha permanecido por casi 2 siglos para esa época y necesitan hacer un cambio de expansión económico, expansión de fronteras. Como sexto cuestionamiento, va muy de la mano esta pregunta a la anterior. El dogma, ¿qué papel representa en estos cambios de hegemonía? Es importante porque cuando comenzamos a citar personas como Carlos Marx o Immanuel Wallerstein, comenzamos a entender que son personas que a través de sus filosofías de izquierda pues han comenzado a tomar distancia entre la religión que para la época era muy marcada y muy controlada por muchos de los países dominantes. Y es también importante mencionar a filósofos como Descartes y Spinoza, los cuales buscaron replegar estas ideas teológicas, arrinconarlas un poco para permitirle a la gente que comenzara a racionalizar, a los seres humanos que comenzaran a racionalizar. Y es allí cuando, al separarse de la religión, de esa religión que para esa época era muy marcada y muy señalizada hacia la clase obrera, en donde importaba más, digamos, que sostener a los grandes reyes para la época, a los grandes feudales, pues porque eran los socios y aliados del Vaticano en esa época, o de la iglesia tradicional. Luego el dogma, reitero, permite que los seres humanos racionalicen, comiencen a entender que no van a estar marcados y sesgados permanentemente. Esto corresponde a ese levantamiento que se da después de 2 siglos de hegemonía capitalista. Pasando a los elementos de discusión del summa causae y estudiándolo más en detalle, me puedo dar por bien servido haber aprendido algo de este tema que se ha vuelto de una manera reciente para los que no conocíamos sobre cuáles son las políticas ambientales, de cómo gira en torno las agendas geopolíticas
del mundo en torno a este tema. Para algunos, para mí, era un tema totalmente nuevo, pero cuando comenzamos a estudiar sobre el Summa Causai, comenzamos a entender que es una cosmovisión que prácticamente nace desde el mismo momento en que nuestros ancestros indígenas comenzaron a poblar las tierras suramericanas. ¿Y por qué hablo de suramericano? Porque el Summa Causai se concentra en países como Bolivia, Ecuador, y está comenzando a replicarse en muchos países del cono sur. El Summa Causai, ¿qué es? El Summa Causai, hay muchos cuestionamientos en torno a la traducción. Importante mencionar que el más acertado o acercado es vida plena. Y vamos a comenzar a describir algunos elementos importantes de lo que es el Summa Causai. Iniciando este video hablaba de lo que el buen vivir, que también es otra de las traducciones, ha representado en las constituciones de Bolivia y Ecuador. Y eso es importante porque la constitución es la carta doctrinal del comportamiento de los seres humanos dentro de una nación. Es un acta de compromiso que se adquiere con la nación para vivir en armonía entre los ciudadanos, entre los connacionales. Y es importante entender de que esa corriente pues viene siendo incorporada constitucionalmente en esos países. Comenzamos entonces a estudiar cuáles son esas características principales del Summa Causai como elementos de discusión. Ya hemos indicado la importancia y la necesidad que vieron países de Sudamérica de incluir esos aspectos en sus constituciones, pero vamos a ver cuál es la importancia. Es una aspiración de los pueblos indígenas. Como indico, para muchos, los que comenzamos a estudiar, era un tema totalmente nuevo, pero no lo es. Es una cosmovisión que se adquirieron por parte de nuestros ancestros y que se interrumpe con esa colonización por parte de pueblos o naciones poderosas en esa época: Portugal, España, Inglaterra, para muchos ejemplos de los países de Sudamérica. Y vamos a comenzar a enumerar algunas corrientes importantes. Cuando hablamos de la equidad social y sostenibilidad ambiental, hacemos énfasis a una corriente muy marcada sobre el socialismo y el estatismo, y es esta gestión política estatal, como por ejemplo la revolución bolivariana, la que utilizan gobiernos para comenzar a nombrar dentro de sus agendas de gobierno esta importancia sobre la equidad social, sobre la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, esa corriente de equidad social y sostenibilidad ambiental, es decir, de la socialista y de la estatista, tiende a darle un poco más de importancia al tema de pobreza, desigualdad y demás, y se aleja un poco del tema ambiental. Vamos a ver la tercera corriente. La tercera corriente hace referencia a la corriente ecologista y postdesarrollista, y es una corriente que gira en torno a la armonía de la naturaleza. En esta corriente se hace mucha énfasis en esa inclusión indígena, en ese respaldo de grupos sociales que comienzan a crecer, como los feministas, como darle un poco más de realce a las creencias teológicas que tienen los indígenas ancestrales, de descolonizarse aún más, de no depender de esos países gobernantes, de esas potencias. Hace referencia como tal esa corriente. La otra corriente que vamos a mencionar es la corriente pachamamista, y es esa dimensión espiritual. Se hace discusión que se debe generar de acuerdo a mitos y leyendas que crecen en los pueblos indígenas ancestrales, que permiten de una u otra forma limitar los comportamientos de las personas. Si se me permite indicarlo, es como los mandamientos que tienen los indígenas para poder, digamos que entrar dentro de
protocolo de buenos comportamientos en sus pueblos. Esto sería como una autodeterminación de los pueblos a través de esa corriente pachamamista, pues se busca que los gobiernos estatales respeten esas creencias. Y basta solo con mencionar uno de los ejemplos en Colombia que es muy reciente con con la pérdida de los niños de los 4 niños que producto de un accidente aéreo pues se encuentran en bosques colombianos y que pues a la fecha no han sido encontrados, llevan algo más de 27, 28 días allí y se ha mostrado o ha sido más visible cuáles son esas creencias eh, teológicas que tienen los indígenas y que gobiernos progresistas como el actual pues comienzan a respaldar, comienzan a entender, comienzan a visibilizar de una manera respetuosa sobre cuáles van a ser estas ideas. De hecho se ha optado por hacer un reemplazo de esas búsquedas de experiencias militares eh, y reemplazarlas por búsquedas de experiencia indígenas, haciendo alusión a todo lo que tenga que ver con el respeto a la madre naturaleza. Pero otro de los elementos de discusión importantes es que el Suman Causay ha sido adoptado por el socialismo y hoy en día es visto como una corriente importante del socialismo. Sin embargo, no hay una discusión todavía científica en torno a esta cosmovisión. Eh, digamos que parte de la base de la sabiduría de los grandes ancestros y que para ellos, para los indígenas, pues debe ser tomado como algo científico. Pero tiene un concepto futurista, el Suman Causay, y es lograr que las personas giren en torno a esa armonía ambiental. También se considera que el Suman Causay debe dar una revolución social y esa revolución social debe ir enfocado a ese crecimiento exponencial que se viene produciendo a través del capitalismo y ese capitalismo que elimina esos elementos o esos recursos naturales que van a ser muy difícil que se renueven, la necesidad de comenzar a entender la armonía y el respeto por la naturaleza. Por eso quizás muchas de las grandes potencias y basta solamente con nombrar a Bill Gates de la empresa Microsoft, cómo comienza a hacer esas inversiones importantes en el África, porque entienden que allí es donde está la mayor capacidad de respeto por la naturaleza, de conservación de la naturaleza y pues, obviamente los grandes capitalistas comienzan a entender eso. Muchas empresas hoy giran en torno a ese cambio ambiental, de seguir generando o seguir expandiendo sus empresas, pero con un respeto más mesurado hacia la naturaleza. Importante que en Colombia, por ejemplo, se viene dando más visibilidad a estas grandes estructuras criminales que deforestan bosques para poder producir y buscar oro. El tema de minería ilegal se ha vuelto como tal una prioridad en las agendas de gobierno de los últimos 10 años. Por eso es tan importante el resaltar que Colombia pues, viene siendo un enfoque muy importante sobre el Suman Causay, entendiendo que ya otros países comienzan a aplicarlo sobre el respeto y la armonía con nuestra naturaleza. Y por último, vamos a seguir analizando ese pensamiento emergente en el centro, del centro como tal. Y cuando hablamos en el centro, debemos también mencionar un tema de sistema mundo. Lo vamos a enfocar de la siguiente manera. Lo primero, la periferia y el centro. ¿Quién comienza a hablar de la periferia, semiperiferia y centro? Ya lo habíamos mencionado, es el estadounidense Emmanuel Wallenstein. Eh, También Lenin lo define como las
desventajas que tendría el mundo si el capitalismo llegara a un imperialismo que es como tal el extremo de ese capitalismo. Pero importante indicar que según Immanuel indica que el centro siempre van a ser pues, como tal los países eh, desarrollados que tienen la capacidad de influir en las decisiones económicas, comerciales, militares de los países subdesarrollados, la semiperiferia y la periferia, que serían los países pues, más pobres, que dependen de ese centro como tal. Pero no debemos irnos tan lejos. Yo creo que si me permite hacer un ejemplo, eh, está claro que por ejemplo en regiones como Colombia, el centro, y hay que referirnos al centro pues como las ciudades principales, si se quiere mencionar Cali, Medellín, Bogotá, pues van a ser las ciudades que tienen la mayor capacidad de soporte económico del país. Pero cuando hablamos de la periferia, es decir, de los municipios lejanos a esa parte céntrica, vamos a comenzar a observar más desigualdad, más pobreza, inclusive el mismo abandono del Estado permite que grupos al margen de la ley tomen control territorial sobre estos territorios. La difícil accesibilidad a través de vías terrestres, eh, municipios que están incomunicados todavía, que no tienen la capacidad de los elementos básicos para la subsistencia como la luz, el acueducto y demás. Es un claro ejemplo de esas grandes diferencias entre centro y periferia. Las características importantes que se deben mencionar dentro de ese pensamiento emergente del centro es la teoría de la dependencia. Teoría de la dependencia que se viene estudiando desde 1960 y que evalúa el estancamiento comercial de los países en desarrollo, de esos países que hacen parte de esa periferia. Y se comienza a identificar que existe una desigualdad de poderes, es decir, que dentro de esos acuerdos comerciales entre países del centro y países de la periferia, pues siempre van a favorecer los países del centro. Los países en desarrollo comenzamos a explotar nuestros recursos, nuestra mano de obra campesina, de la siembra, de la agricultura, eh, y son estos países desarrollados los que tienen la capacidad de generar tecnologías que quizás los países subdesarrollados o de la periferia pues no tenemos la capacidad, y ellos nos venden esa tecnología con precios astronómicos. Nada más como ejemplo, si se quiere pensar en que uno de los grandes ejemplos es el iPhone, pues cada vez vemos que si Apple actualiza un teléfono, que no hay gran diferencia técnica o manejo del celular, pero sí hay una valoración impresionante. Un teléfono puede estar oscilando entre los 2.000 o 3.000 dólares quizás, y nos venden esos teléfonos a nosotros, tienen ellos la capacidad de desarrollar esas tecnologías, y quienes las que más lo consumimos pues lastimosamente somos los países de la periferia. Y por último vamos a analizar cuáles son esas miradas diferentes entre países colonizados y colonizadores, haciendo un claro ejemplo entre países de centro y países de la periferia. Y es que los países mercantiles asociados, los países grandes mercantiles, los que venden estos bienes y servicios, pues van a ser por lo general esos países de centro. Eh, Generan un impacto en el imperialismo importantísimo y hace que los países de la periferia dependamos de esos servicios. Por citar un ejemplo, para entender de mejor manera, pues hemos visto cómo la potencia emergente del mundo actual, que es China, tiene en este momento la capacidad de vender sus servicios de una manera increíble a través de este comercio marítimo. Lo está haciendo a nivel mundial,
no por nada pues fue la economía que más creció en pandemia y post pandemia. Y son los chinos en este momento los que tienen la capacidad de vender esos bienes y servicios. ¿Quiénes consumimos estos servicios? Pues vamos a hacer los países de la periferia a un bajo costo. eh, de, por motivo de esto, consumimos elementos o productos que vienen en contrabando, que de una u otra forma buscan evitar esos aranceles que se debe pagar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y omiten estas responsabilidades económicas para poder ingresar este material a nuestro país. Quizás nosotros nos vemos un poco favorecidos por estos eh, intercambios comerciales, pero esa evasión de impuestos pues no deja de ser un problema para, los, para el recaudo nacional. Con esto culmino mi presentación. Muchas gracias.